Queridos amigos, estamos como siempre reflexionando la palabra de Dios en este día, cada vez más cercanos a la celebración de nuestra Semana Santa, de nuestra verdadera Pascua. Es aquí donde el Señor una vez más se nos entregará totalmente toda su vida, hasta la última gotita de su sangre por nuestra salvación. Y leemos del profeta Jeremías en esta primera lectura, en este día. Oí, dice, los rumores de la gente, terror por todas partes, denúncienlo, sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechan mi caída. Tal vez se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ve las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque en ti he encontrado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aquí el mensaje principal, por una parte se dan cuenta, dice, denúncienlo, esta persona no puede seguir hablando, nos está estorbando. Esta es la situación de Jeremías para con su pueblo, porque no hubo y las cosas. Pero ciertamente por eso también él sufre. Hasta mis amigos más íntimos acechan mi caída. Iba de cuello, yeshagua, tomamos coininabe. Iba de cuello la será juzgada, cuando haga cuera o se mondó a ocabe. Y entonces Jeremías grita, llora. Sí, tal vez dice, nosotros decimos, esta gente que son enemigas prevalecerá, tomaremos venganza. Y bueno, así entonces le están atacando, pero al final Jeremías dice, Señor, no soy yo el que tengo que vengarme. Tú eres el que conoce, Señor, la historia. Haz lo que tú quieras verdaderamente, Señor, en este camino de conversión. Quiero convertirme y ofrecer lo mejor de mí mismo. Y al final, él se siente dentro de esta paz porque él siente que está haciendo el camino del Señor, su voluntad. Y intenta ella de ella por mi upea lleva, ya yami ya ikuami, ya ye sape lleva ya epa peñan de yaro y potañan de jehuijan va esta pepa o esa cañan debe, va esa pañan de sape lleva. Es la iluminación desde lo más profundo del corazón. Y entonces podremos también cantar, canten al Señor, alaben al Señor, porque libró la vida del indigente. Y que la bendición del Señor entonces también nos libere a cada uno de nosotros y nos dé plenitud de vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.